Duro, duro. Go, go. Sufre, sufre. Vamos, vamos. Madre del Señor. Da pena marchar de aquí, ¿eh? Vaya paraíso. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, rutón espectacular. El que nos espera hoy, otro de mis puertos súper favoritos. Estamos en la localidad de Cangas d'Onís, la bellísima Cangas d'Onís, donde el puente romano, casi al lado, y vamos a subir el espectacular puertaco de los lagos de Covadonga. Bueno, chicos, estamos en Covadonga. Hoy es un día especial, en una ruta muy especial, para mí probablemente la más emotiva de todas las que hago. O sea, para mí los lagos es algo especial, ser asturiano y hacer los lagos es el puerto por excelencia de cualquier ciclista y sobre todo asturiano. Es un puerto espectacular, brutal. Covadonga para mí es mágico, es un lugar mágico. De lo que conozco es brutal. El santuario de Covadonga, donde está la Santina, bueno, es un rutón que se te pone la piel, vamos, impresionante. Así que nada, hoy vamos a disfrutar muchísimo. Segundo puertaco favorito, de mis 10 favoritos, después de Foncebadón en Ponferrada. Hoy, segundo, Lagos de Covadonga. Bueno, chavales, estamos a escasos metros de comenzar el puertaco de Lagos de Covadonga. En esa rotonda comienza a la izquierda la subida, y aquí a la derecha tenemos mucho que ver, pero no lo vamos a ver por un motivo que os voy a contar ahora. A la vuelta, sí, si nos deja el tiempo. De momento nos vamos para arriba. Comienza oficialmente el puerto de los Lagos de Covadonga. 12 kilómetros, 12,2, superiores al 7%. Casi 1000 de desnivel. 950 nos quedan desde aquí hasta la cima del todo. Hasta el último lago, que es el Ercina, creo que, si no me equivoco. Y el Enol es el primero, que siempre me lío con los dos lagos. Así que vamos allá. Go, go. Bueno, mientras de fondo tenemos las campanas sonando de Covadonga, os voy a decir las altimetrías de este puertaco, que desde la rotonda de Covadonga, que es donde me gusta a mí realmente decir que empieza el puerto, porque también lo ponen más abajo, pero a mí es que más abajo yo creo que realmente es ahí. Pero bueno, desde ahí un 7,5, 10,5, 9,5, 7,3, 9,8, 10,6, 11,4, 7,6, 7,4, una bajadita de medio kilómetro al 5,2, 10,1, un 4, otra bajada al 6,8%, pequeña, y el rampita final del 4,4. Y ahí tenemos al fondo, no sé si se vio desde aquí, el santuario de Covadonga. Ahí lo dejamos, ya no lo veremos más. Resumiendo lo que es el puerto de los lagos, bastante irregular, no es como otros que es muy constante. Aquí tiene picos, en la Huesera por ejemplo, el tramo más duro, tiene picos del 18%, y es un tramo, no sé cuánto tiene la Huesera, no sé si son, a ver si lo veo aquí, deben ser unos 600 metros o algo más. Sobre todo son 2 kilómetros superiores al 12%, eso sí. Así que es la zona más dura, y luego donde el Mirador de la Reina también es duro, tiene zonas muy duras, y luego algún descansín, que por eso la media engaña. Bueno, y por último decir que la PM, o sea la altimetría del puerto montaña, es de 290 aproximadamente, dependiendo de donde lo mires, desde la distancia
debajo de la rotonda de Covadonga o la rotonda, pero bueno, aproximados son eso, bastante durillo. Y vamos a hablar ahora del tiempo de hoy, que vamos a ver la suerte que tenemos, si la tenemos, con el día de hoy. Ahora mismo salí desde Cangas de Onís y está súper nublado y con bastante niebla. Estoy mirando la webcam arriba en los lagos y hay un solazo espectacular, que es lo que yo había visto al salir de casa. Quedaba buenísimo para por la mañana y al mediodía se torcía, incluso dan lluvias. Así que tenemos que llegar rápido, por eso no voy a hacer ninguna parada hasta coronar. Y luego ya, dependiendo del tiempo, a la vuelta vamos parando. El resto de puertos decidí este, porque es el único puerto de toda Asturias donde me daba lluvia a partir de las 2, 3 por ahí. En el resto ya empezaban a las 11 de la mañana. Así que hacemos esto y luego en la costa de Asturias no da lluvia en todo el día. Así que a la vuelta subiremos por el Torno y nos vamos hacia la costa a recorrer más kilómetros. ¡Hala! Vamos para allá. Bueno, primeros 3 kilómetros pasamos la parte más dura del inicio, aproximadamente a un 11% todo. Duro. Ahora viene, cambia el color aquí en el desnivel. Seguimos. Quieta, déjame pasar que voy. Va Ternerín, vamos. Menuda niebla que nos vamos a encontrar en breves. Estamos aproximadamente a 400-500 metros del tramo más duro de los lagos, que es el famosísimo tramo de la Huesera. Así que vamos a sufrir un poquitín. En los tramos suaves estamos siempre por el 8, el 9, y los tramos complicados sube a 2 dígitos que da gusto. Bueno, 10% ahora mismo, curva de derechas y una pequeñina de izquierdas, y ahí oficialmente empieza la Huesera. Bueno, y luego creo que hay otra de derechas. Es derecha, izquierda, derecha. Bueno, ahí al fondo comienza la Huesera. Fijaos la niebla que tenemos aquí, nos va a fastidiar todo el mirador, todas las vistas que tenemos del mirador de la Reina, que son espectaculares. Una pena, pero bueno, dentro de lo que cabe, arriba del todo vamos a tener, de momento hay sol. Vamos a ver lo que tarda en llegar la niebla arriba. Estamos a 7 de coronar. Y aquí comienza la Huesera, un poquitín más adelante. Pero aquí ya empieza a picar. Duro. Go. Sufre. Vamos. Bueno, 14% aquí. Estamos en el tramo de la Huesera y a puntito llegar al pico del 17-18%. La niebla aquí brutal. Y nosotros haciendo eses. Bueno, a punto de superar la zona más dura. El GPS o se chifló o no pasó del 14%. Y aquí te aseguro que llega al 16-17%, pero hoy no subió. No lo hemos subido mal. Seguimos. Bueno, a 5 kilómetros y medio, a punto de pillar el primer descanso. La primera bajada para el tramo final. Encontramos ahí unos chicos que vienen desde Holanda. Han venido 2 días a Asturias a hacer Angliru y Lagos de Covadonga.
Bueno, primera zona coronada, nos quedan 5 para la cima y como veis está empezando a salir el sol. Encima de esta niebla tenemos un día espectacular, así que las vistas desde arriba quizás sean muy chulas viendo la niebla debajo. Ahora sí que de pleno estamos atravesando la niebla. La pena fueron las vistas en el mirador del Rey y de la Reina, que es este de aquí. Aquí estamos, el mirador de la Reina. Llega otra parte muy dura. Vamos allá. Bueno, 2 minutos después ya tenemos aquí el sol. Impresionante vistas. Pena del mirador del Rey que no vimos nada. Pero es que las vistas son como esto, pero más espectacular todavía. Viendo toda la Huesera es algo fuera de lo común. Y este puerto es así. Es un auténtico paraíso. Impresionante. Madre mía. De locos, chavales. Qué vistas aquí con la niebla debajo nuestra y a 4 de coronar. Tremendo, chavales, mira dónde viene hoy al fondo uno. Impresionante. Mira las nubes, la niebla, increíble. Y ahí al fondo, ¿cómo se ve? Tremendo. A puntito de coronar y llegamos ya al primer lago, el lago Enol. ¡Vamos! Bueno, coronado el primer lago, lo tenemos aquí abajo ahora, bajamos 600 metros y tenemos aquí el lago Enol. Y luego hay que subir ahí arriba, por esa cuesta, otros 2 kilómetros más o menos, para llegar al lago Ercina. Brutal el día aquí arriba, chavales. El único sitio de Asturias donde hace sol. En las alturas tremendo las vistas. Tremendo. Bueno, perdón por el error porque me queda otra cuesta para llegar al primer lago. Estoy yo guapo. Es la 7ª, 8ª vez que vengo a los lagos y todavía no me doy cuenta de que me queda esa subida para llegar al primer lago. Bueno, como 500 metros para coronar. Ahora sí, al primer lago. Bueno, aquí en los lagos de Covadonga, como veis, que acabamos de coronar ya el primer lago. Ahora lo vamos a ver, ahí al dar la curva ya se ve. Los autobuses son los únicos que suben y los taxis. En época de invierno puede subir el que le da la gana, pero en temporada alta, que es Semana Santa y luego ya los meses de primavera y verano, ya no se puede subir con el coche. Así que tenéis que aparcar abajo. No sé cómo va el rollo de hay que sacar ticket para venir en autobús y todo el rollo, o en taxi, y ya vienes a ver pues esta maravilla. Ahora lo que tiene es que está petado de autobuses y de taxis, más taxis que autobuses. Antes lo que estaba petado era de coches, ahora es al revés. Y aquí tenemos el refugio Vega de Enol. Bueno, y aquí tenemos el lago Enol. No, ni opino porque sin palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahora subimos por ahí para arriba. O sea, espectacular. Espectacular. Madre del Señor.
Bueno, coronado el lago Enol, ahora nos quedan 700 metros para llegar al último, 600 metros, para llegar al último lago, que es el Ercina. Y ahí termina la subida a los lagos de Covadonga. Otro de mis puertos, megapuertos favoritos de todo lo que subí. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Bueno, a poquitos metros ya, 150 metros de coronar y llegar al lago Ercina. Tenemos aquí el parking donde aparcan los autobuses, los que antes os decíamos, y ahí tenemos el lago Enol. Y mira la niebla, Hemos librado, pero bien. Bueno, pues llegamos, coronado los lagos de Covadonga. Impresionante. Qué brutalidad de paisaje, tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, chicos, pues este paraíso es el lago Encina. Espectacular. Tremendo. Hay un barín aquí que obviamente está a reventar. Ahí atrás. Y por ese caminín donde viene tanta gente caminando se va al otro lago, al lago Enol. Así que ahora vamos al lago Enol y ya bajamos para abajo. Brutal. El puertaco y brutal el día que tenemos hoy aquí arriba. Llegamos de nuevo al lago Enol. Impresionante, impresionante. Bueno, conclusiones del día de hoy, que me he sentido bastante bien. Comparado con la semana pasada en Foncebadón, bastante bien. Y comparado con Ventana ya ni te cuento. Así que vamos mejorando poquito a poco. Ahora vamos a meternos más desnivel. De momento vamos a disfrutar de esta maravilla. Bueno, pues este es el lago Enol, para mí el más guapo de los dos. Hay otro más, pero yo la verdad que nunca no sé dónde está. Mira la vaca que tiene ganas de bañarse. Y hay un restaurante parrilla que yo nunca lo vi abierto. Y por esa carreterina para allá, pues ahí finaliza la Vuelta a España siempre. Bueno, y nos vamos ya para abajo. Vamos a parar ahora en Covadonga, si el tiempo nos lo permite, que yo creo que sí. Da pena marchar de aquí, Vaya paraíso. Bueno, pues no llegamos a 25 kilómetros los que llevamos, y llevamos 1150 de desnivel. Brutalísimo. Este es el mirador que antes encontramos también despejado, que es el mirador de la Reina. Una auténtica maravilla. Y ahora el Corona ahí arriba, bajamos y nos encontramos el mirador del Rey, que es el de la Huesera. Yo creo que va a estar despejado, Antes encontramos muchísima niebla, vamos a ver ahora. Chavales, despejadísimo. Mirador del Rey
de los lagos de Covadonga. Impresionante. Ahí tenéis. Bueno, esto es el Mirador del Rey y nos queda muy poquito para que se vea al 100%, ¿eh? Eso justo ahí, donde no se ve, es donde está la Huesera, el tramo más duro. No se ve por muy poquito. Dentro de media hora yo creo que ya se ve, porque si no me equivoco la niebla está bajando. Porque antes aquí no se veía absolutamente nada y ahora se empieza a ver, poquito a poco. A la otra maravilla de la ruta, que es Covadonga. Aquí está el santuario, la Santina de Covadonga. Impresionante. Vamos a hacer un poco de turisteo por aquí y ahí tenemos la basílica. Aquí tenemos el Gran Hotel Pelayo. Y por ahí se entra a la Santa Cueva. A ver la Santina. Y aquí de frente el Museo de Covadonga. Y aquí a la derecha la Basílica de Covadonga. Espectacular basílica aquí, en esta montaña. Basílica de la derecha
y aquí Pelayo. Bueno, pues este es el acceso a la Santa Cueva, que no vamos a entrar porque con la bici no te dejan entrar, obviamente. Y los horarios de las misas, por si os apetece venir. A mí no mucho. Vamos a verlo desde abajo, que hay unas muy buenas vistas. Bueno, chavales, pues lo último ya de Covadonga. Espectacular este momento es brutal. La gente se sube las escaleras estas a gatas, o sea, tremendo. Y luego aquí la gente tira también moneditas para que le des suerte, y ahí hay una fuente en la que si bebes, y no sé qué rollos hay de que te casas o alguna movida de esas. Así que si no quieres casarte, no bebas por ahí. Es impresionante la imagen aquí. Y ahí arriba está la Santina. Y aquí a la derecha la Basílica. La Covadonga, es decir, que si vienes a Lagos de Covadonga tienes que venir a Covadonga sí o sí, porque te queda de camino y es imposible no venir a un sitio y no ir al otro. Es como ir a la playa y no bañarse. Así que sí o sí hay que hacerlo, las dos cosas. Bueno, aquí hay un montón de bares, para comer y para tomar algo. Para reponer energías, porque en verano aquí hace bastante calor. Y decir que estos son los picos de Europa, que no sé si lo dije, pero vamos, son los brutales picos de Europa. Y aquí ya despedimos lo que es los lagos de Covadonga. Continuamos ruta. Bueno, antes de seguir ruta, vamos a ver la terraza de este restaurante que mola un huevo. O mola mucho, como prefiráis. Es una pasada. El tonel. Bueno, después del pedazo rutón que llevamos, seguimos subiendo. 14 kilómetros de subida a un 4%. Bastante llevadero el inicio. El final muy duro. Desde Corao vamos a llegar al Torno, con lo cual enlazamos los últimos kilómetros del Torno, que van a ser los más duros. Bueno, pues como hoy miramos y daba malo a partir de las 3 de la tarde en la zona montañosa, no sé, hacia la cordillera o por ahí, entonces nos vamos hacia la costa, después de subir Covadonga, los lagos. Y desde Corao hay una carreterina espectacular, guapísima, que es por aquí sin nada de tráfico, que va a dar al Torno, y de ahí damos a Nueva de Llanes. Y luego ya, pues por donde se tercie. Bueno, estamos a 9 kilómetros de coronar toda la subida esta, que se divide en 3 partes. La primera de ellas es esta, coronada, y se llama la Collada de Zardón. Luego hay un desvío que es no sé exactamente el nombre, ni en Nensa, Fuennensa, algo así. Luego lo vemos. Y la última y definitiva ya la del Torno, para ya tirarse para abajo y prácticamente finiquitamos el desnivel por hoy. Son 2.300 en total hoy, y llevamos unos 1.400 aproximadamente. Seguimos, ruta brutal, paisaje de picos de Europa espectacular. Bueno, y por último decir que hoy coronamos Torno, pasamos parte de la ruta por una de mis rutas favoritas, que es el Torno y la Tornería. Y yo la subo, cuando la hago, la subo por aquí, que es la Collada de Zardón. Y hacemos esas 3 subidas
y es un rutón espectacular. Hago un 8 porque subes Torno por un sitio, luego Tornería por otro. Vamos, que es una locura de ruta, una pasada. Y suele ser ruta para una época antes de los puertos. Yo ahora ya estoy metido en puertos, con lo cual esa ruta o la hago más adelante o ya veremos. Ahora mismo estamos ya metidos de lleno en puertos. Y fijaos el paisaje, es espectacular. Aquí en esta arboleda, que hay un poquito sombra y un poquito de tranquilidad, esta subida, yo subí Collar de Zardón, que son unos 5 kilómetros, luego hay una bajada 2 kilómetros o así, y ya todo para arriba, otros 7 kilómetros, a un 5% de media, que yo creo que es el Torno, porque enlazo con el final del Torno, y yo creo que es el Torno desde una vertiente, y yo la tengo subido también desde la otra vertiente que viene de la Tornería. Entonces yo creo que hay 2 subidas, y luego está la de Nueva, que es por la que voy a bajar yo hoy. Luego con la Tornería creo que ahí ya no hay problema ninguno, porque es 2 vertientes solamente, creo. Desde el lado derecho que viene de Llanes, o el que vas hacia el Torno. Creo que ese no tiene más vertientes, ahí no hay más problemas. Bueno, esto es Sisena. Y si no me equivoco, allí donde aquellas casucas de ahí arriba está, no, aquí donde estoy señalando ahora, por ahí es Riensena. Ahí está el cruce que viene de ahí abajo de la Tornería, y toda esta subida ahora es la del Torno, que vamos, yo también la llamaría el Torno completa si vienes desde abajo del todo, desde la Collar de Zardón. Bueno, a puntito de llegar a la cima y un último descanso y ya la subida final al Torno. 3,7 kilómetros, que será menos porque hay como un kilómetro y pico de bajada, y 160 metros de desnivel que nos quedan para coronar. Bueno, aquello de allí, ahora sí sé al 100% seguro que es Riensena. Ahí está el cruce, y nosotros venimos de aquí, de la zona de Cangas de Onís. Si vienes de allí de la derecha, vienes de Llanes. Aquí estamos en Riensena, y por ahí, por Puente Nueva, se va a la Tornería. Y por aquí, a Nueva. Nos quedan 1,9 para coronar. Y por ahí es una belleza también, La Tornería es una locura también. Guapísima esa subida. Y el Torno, si nos lo permite la niebla, lo vamos a ver ahora. Bueno, estamos a 600 metros, algo menos, de la cima del Alto del Torno. Y como veis, las vistas nos está privando la niebla de ellas. Pero bueno, que estamos disfrutando como un enano del sufrimiento de hoy. Vamos, que ya no queda nada. Bueno, coronado el Alto del Torno, 60 kilómetros llevamos, 1900 de desnivel, impresionante, y vamos a hacer hoy 2300 de desnivel en 100 y pocos kilómetros. Coronado el Torno, una pena de las vistas, pero bueno, ahora vamos con el chubasquero y para abajo, que hay muchísima bajada ahora. Bueno, y esto es la bajada del Torno, la menos vistosa de todas, la que menos me mola. Es bonita también, pero no tan espectacular como las otras. Ahora mismo la encontramos despejado, cosa que por el otro lado no, pero para mí es la menos bonita. Y ahí abajo del todo pues tenemos Nueva de Llanes, que es hacia donde vamos ahora. Estamos en Lastres.
Bueno, chavales, después de casi 2.400 metros de desnivel, batiendo mi récord en lo que llevamos de 2026, después de este puertaco de los lagos de Covadonga, después del torno también brutal, el etapón que nos hemos metido hoy, llegamos aquí a Lastres con estas vistas espectaculares. Cerramos aquí la ruta por hoy. Valió ya. Casi 106, 107 kilómetros que hemos hecho hoy. No está nada mal. Así que si os gustó la ruta, darle al botón de like, suscribiros y todos esos rollos. Nos vemos en la próxima. Recordar que este es el segundo de mis 10 puertacos favoritos. Y no quiere decir que sea el segundo, sino que es el segundo de los 10. Porque todos son igual de espectaculares. Chao, chao.